La antigua Grecia, un mundo lleno de mitos, héroes y dioses, ha dejado un legado fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos. Sin embargo, a pesar de su riqueza cultural, hay numerosos misterios que siguen sin resolverse. ¿Qué secretos esconde esta civilización que sentó las bases de la democracia, la filosofía y las artes? ¿Por qué hay aspectos de su historia que aún nos desconciertan? Cada rincón de la antigua Grecia está repleto de enigmas. Desde la grandiosidad del Partenón hasta las leyendas de héroes como Aquiles y Odiseo, estos relatos no solo nos transportan a un tiempo lejano, sino que también nos invitan a indagar más allá de lo conocido. ¿Qué pasó realmente con la estatua de Zeus, una de las 7 maravillas del mundo, que desapareció sin dejar rastro? ¿Y qué hay del famoso laberinto del Minotauro? ¿Fue un simple mito o existió realmente en Creta? Los misterios se extienden incluso a los logros tecnológicos de la época, como el mecanismo de Anticitera, un artefacto que desafía nuestra comprensión de la ciencia antigua. ¿Cómo pudieron los griegos crear un ordenador astronómico hace más de 2000 años? Y en el ámbito de la arquitectura, la construcción del Partenón nos deja con una pregunta intrigante. ¿Quién fue el verdadero genio detrás de su diseño y qué significado se esconde en sus relieves? El oráculo de Delfos, conocido por sus enigmáticas respuestas, también guarda secretos de gran relevancia. ¿Qué significaba realmente la Épsilon de Delfos, un símbolo que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por igual? Y en el fondo del mar, la ciudad de Hélike, tragada por un tsunami, nos recuerda que la historia puede ser tan efímera como el agua. Los cultos secretos de Eleusis, con sus rituales exclusivos para la élite, nos plantean preguntas sobre la espiritualidad y el conocimiento en la antigua Grecia. ¿Qué verdades profundas se transmitían en esos misteriosos ritos? Y en el ámbito literario, la figura de Homero despierta un sinfín de interrogantes. ¿Existieron realmente los héroes de la Ilíada y la Odisea, o son meras proyecciones de la imaginación griega? El disco de Faistos, con su escritura indescifrable, sigue siendo un acertijo que nos desafía a descifrar su significado. ¿Qué mensaje oculto podría contener? Y Platón, el gran filósofo, dejó la historia de la Atlántida inconclusa. ¿Por qué su trilogía quedó sin terminar y qué nos quiso transmitir? Estos son solo algunos de los muchos misterios que rodean a la antigua Grecia. Cada uno de ellos nos ofrece un vistazo a un pasado fascinante, lleno de preguntas que aún esperan respuestas. ¿Estamos preparados para desentrañar estos enigmas y descubrir la verdad detrás de la historia? La búsqueda de conocimiento es un camino sin fin, y cada descubrimiento nos acerca un paso más a comprender el legado de esta civilización que ha moldeado nuestro mundo. Así que acompáñanos en este viaje por los secretos de la antigua Grecia, donde cada misterio es una puerta que se abre hacia nuevas posibilidades. La historia de la antigua Grecia está repleta de maravillas, pero pocas son tan impactantes como la desaparición de la estatua de Zeus, este majestuoso ícono, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue tallado por el famoso escultor Fidias en el siglo V a.C. Pero, ¿cómo es posible que una obra tan grandiosa se haya perdido en el tiempo? ¿Dónde se encuentra ahora? Imagina un templo en Olimpia, donde la estatua se alzaba imponente, alcanzando una altura de aproximadamente 12 metros. Cubierta de oro y marfil, la estatua de Zeus no solo era un símbolo religioso, sino también un símbolo de poder y arte. Sin embargo, a lo largo de los siglos, su rastro se ha desvanecido. Algunos creen que fue destruida en un incendio, mientras que otros sugieren que fue trasladada a Constantinopla. ¿Qué misterios ocultan esos relatos? A pesar de las teorías, la verdad es que no hay evidencia concluyente sobre su destino. La falta de documentación precisa ha alimentado el enigma. Pero, ¿cómo pudo desaparecer una obra tan monumental sin dejar huella? La historia a menudo se oscurece, y los relatos de los antiguos se vuelven leyendas. ¿Podría haber un secreto escondido en la forma en que se erigió la estatua? Tal vez el lugar donde se encontraba guarda pistas que aún no hemos descubierto. Algunos arqueólogos han planteado la posibilidad de que la estatua de Zeus estuviera vinculada a rituales sagrados. ¿Acaso su desaparición es un símbolo de la pérdida de la conexión entre los dioses y los humanos? La religión en la antigua Grecia era un aspecto central de la vida, y Zeus era considerado el rey de los dioses.
La estatua, al ser destruida o perdida, podría haber representado un cambio en la percepción de la divinidad. A través de los siglos, muchos han intentado recrear la imagen de Zeus, pero ninguna representación ha logrado captar la magnificencia de la original. ¿Por qué la gente sigue buscando su esencia? La búsqueda de la estatua de Zeus es más que un anhelo por el arte. Es una búsqueda de identidad cultural y de conexión con un pasado glorioso. La figura de Zeus sigue inspirando a artistas y arqueólogos por igual. La fascinación por la estatua también se debe a su impacto en la historia del arte. Fidias, su creador, fue un innovador que llevó la escultura a nuevas alturas. ¿Podría ser que la pérdida de esta obra maestra haya marcado un antes y un después en la evolución del arte en la Grecia clásica? La influencia de la escultura se siente hasta el día de hoy, pero su ausencia deja un vacío que invita a la reflexión. Además, la estatua no solo era un objeto de veneración, sino también un símbolo de triunfo. En los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, los vencedores eran recibidos con honores en su presencia. ¿Qué significaría para ellos saber que su ícono ha desaparecido? La conexión emocional que existía entre los griegos y la estatua de Zeus era profunda. La pérdida de este símbolo significó la pérdida de un sentido de comunidad y orgullo. A medida que los siglos avanzaban y la civilización griega declinaba, el templo y la estatua fueron olvidados. La historia se convirtió en mito. ¿Es posible que el tiempo haya ocultado más que solo la estatua? Tal vez haya secretos enterrados en las ruinas que aún no hemos desenterrado. La búsqueda de la verdad sobre la estatua de Zeus se convierte en un viaje hacia el pasado. Un viaje que nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber. A pesar de los esfuerzos por reconstruir su historia, la estatua de Zeus sigue siendo un enigma. La curiosidad humana nos impulsa a seguir buscando respuestas, incluso cuando la evidencia es escasa. Pero, ¿es posible que algunas cosas estén destinadas a permanecer en la sombra de la historia? La búsqueda de la verdad a menudo revela más preguntas que respuestas, y la estatua de Zeus es un claro ejemplo de ello. Las teorías sobre su destino siguen proliferando. Algunos aventuran que fue trasladada y luego destruida en un evento catastrófico. Otros sugieren que pudo haber sido saqueada y llevada a un lugar desconocido. Pero, ¿realmente alguna de estas teorías tiene fundamento? La historia de la estatua de Zeus nos muestra que, aunque el tiempo puede borrar el rastro físico, el impacto cultural de las obras maestras perdidas perdura. La estatua de Zeus no solo representa el arte y la religión de la antigua Grecia, sino también la fragilidad de toda creación humana. A medida que seguimos explorando este misterio, recordamos que cada historia tiene sus secretos. La búsqueda de la verdad sobre la estatua es un recordatorio de que la historia está viva, esperando ser descubierta. A través de los ecos del pasado, la estatua de Zeus sigue siendo un símbolo de la eterna búsqueda del conocimiento y la comprensión de nuestra humanidad compartida. El laberinto del Minotauro, un lugar de mitos y leyendas, ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos, pero ¿fue real este gran laberinto de Creta o simplemente una invención de la mente humana? Los relatos antiguos nos cuentan que el rey Minos, gobernante de Creta, ordenó la construcción de un laberinto para encerrar a un monstruo mitad hombre y mitad toro, conocido como el Minotauro. Pero, ¿cómo pudo un edificio tan complejo y enigmático haber sido erigido en una época tan remota? Algunos arqueólogos creen que el laberinto podría haber existido en forma de complejas estructuras de palacios en la ciudad de Cnosos, donde se han encontrado pasillos intrincados que podrían haber inspirado el mito. Pero, ¿qué hay de los relatos que hablan de un héroe que se adentra en el laberinto para enfrentarse a la criatura? La historia de Teseo y su viaje para derrotar al Minotauro se ha transmitido a través de generaciones, dejando a muchos preguntándose si había un trasfondo histórico detrás de esta fascinante narrativa. La figura del Minotauro también ha sido objeto de análisis. ¿Representaba un dios antiguo, una manifestación de la naturaleza salvaje o una metáfora de la dualidad humana? Los investigadores han explorado esta figura para comprender su significado en la cultura minoica y más allá. Pero, a pesar de todos estos estudios, la verdadera conexión entre el laberinto y las antiguas civilizaciones sigue siendo un misterio. La ubicación del laberinto también ha sido tema de debate. Muchos creen que se encontraba en Creta,
pero ¿podría haber otras localizaciones que merezcan ser exploradas? La fascinación por el laberinto del Minotauro ha llevado a algunas teorías incluso a relacionarlo con otros mitos de laberintos en diferentes culturas, sugiriendo que la idea de laberintos complejos puede ser un fenómeno universal en la narrativa humana. Además, el laberinto se ha convertido en un símbolo poderoso. ¿Cómo es que una estructura, real o imaginaria, ha llegado a representar el viaje de la vida, lleno de giros y vueltas, en la búsqueda de la verdad y el autoconocimiento? A menudo se menciona que el verdadero laberinto es el que llevamos dentro, donde enfrentamos nuestros propios demonios y desafíos. Los hallazgos arqueológicos relacionados con la civilización minoica han sido fascinantes. Desde frescos vibrantes hasta herramientas de uso cotidiano, se ha recuperado una gran cantidad de información sobre su estilo de vida. Sin embargo, el laberinto sigue siendo esquivo y la falta de evidencia concreta ha llevado a la especulación. Podría ser que nunca encontremos pruebas de su existencia, o quizás estén escondidas en algún rincón de la isla, esperando ser descubiertas. La historia del laberinto del Minotauro también refleja el deseo humano de entender lo desconocido. En un mundo lleno de incertidumbres, el laberinto se convierte en una metáfora perfecta para los dilemas que enfrentamos. ¿Cómo navegamos por las complicaciones de la vida y encontramos nuestro camino hacia la luz? La conexión entre el mito y la psicología humana es profunda y rica, y muchos se sienten atraídos por la historia de Teseo, quien, armado con su ingenio y valentía, se aventura en lo desconocido. Incluso en la cultura contemporánea, el laberinto del Minotauro sigue resonando. Libros, películas y obras de arte han reinterpretado este mito, incorporando elementos modernos y explorando temas universales de valentía, sacrificio y el enfrentamiento con los miedos internos. ¿Qué es lo que hace que una historia tan antigua siga siendo relevante hoy en día? A medida que exploramos el concepto del laberinto, se nos plantea una pregunta fundamental. ¿Es el laberinto un lugar físico o un estado mental? La búsqueda de significado en medio de la confusión puede ser tanto un viaje exterior como interior. En este sentido, el laberinto del Minotauro también representa el desafío de encontrar nuestro propio camino en un mundo complejo. La narrativa del laberinto también se ha entrelazado con la historia de Creta y su civilización. ¿Fue la sociedad minoica tan avanzada como se cree? Sus logros en arquitectura, arte y comercio fueron notables, pero el laberinto, como símbolo, plantea interrogantes sobre su propia identidad cultural. La conexión con la mitología parece resaltar aún más la complejidad de su legado. El hecho de que el laberinto del Minotauro haya perdurado en nuestra cultura colectiva durante milenios es un testimonio de su poder. Cada generación reinterpreta el mito a su manera, lo que sugiere que, aunque el laberinto pueda ser un enigma, su esencia resuena en todos nosotros. ¿Qué lecciones podemos aprender de Teseo y su viaje hacia el Minotauro? La valentía, el ingenio y la perseverancia son cualidades que todos podemos cultivar en nuestras propias vidas. Aunque la existencia real del laberinto del Minotauro sigue siendo un misterio, su influencia en la humanidad es innegable. ¿Podría ser que algunos misterios estén destinados a permanecer sin resolver para que continúen inspirando a futuras generaciones? En última instancia, la búsqueda del laberinto, ya sea físico o metafórico, es un viaje que todos compartimos, un recordatorio de que, a pesar de la confusión y el caos, siempre hay un camino hacia la claridad. Si te están gustando estos misterios del pasado, dale like y suscríbete para no perderte los próximos secretos. ¿Qué es lo que hace que un objeto antiguo despierte la curiosidad de generaciones enteras? En el caso del mecanismo de Anticitera, la respuesta es evidente. Este extraordinario artefacto, descubierto en un naufragio en el año 1900, ha sido descrito como el primer ordenador astronómico de la historia. Pero, ¿cómo es que un dispositivo de tal complejidad existió en la antigua Grecia y por qué sigue siendo un enigma? Este mecanismo, que data aproximadamente del siglo II a.C., fue diseñado para calcular posiciones astronómicas y eclipses. Su estructura, repleta de engranajes y diales, revela un nivel de sofisticación que no se esperaba en esa época. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quiénes fueron los genios que crearon este dispositivo y qué conocimientos poseían sobre la astronomía?
Los estudios han revelado que el mecanismo era capaz de predecir el ciclo de los Juegos Olímpicos, una hazaña que deja a muchos boquiabiertos. Pero, ¿qué otras funciones escondía? Algunos investigadores sugieren que podría haber sido utilizado para mostrar la posición de los planetas y las fases de la Luna. Sin embargo, aún no se ha descifrado por completo su funcionamiento, lo que añade un aire de misterio a su ya fascinante historia. Imagina ser un científico en la actualidad, examinando un objeto que desafía todo lo que creías saber sobre la tecnología de la antigüedad. A través de rayos X y tomografías, los expertos están desentrañando los secretos de este dispositivo, pero cada descubrimiento genera más preguntas. ¿Qué significan las inscripciones en su superficie? ¿Representan un conocimiento perdido o son simples anotaciones de un usuario? La existencia de este mecanismo plantea la cuestión de cómo era la educación en la Grecia antigua. ¿Era común que existieran mentes brillantes capaces de crear algo tan avanzado? ¿O, por el contrario, este objeto es un testimonio de un conocimiento que se perdió en el tiempo, dejando solo fragmentos de su grandeza? La historia del mecanismo de Anticitera también nos lleva a reflexionar sobre la cultura de la época. La astronomía y las matemáticas eran disciplinas muy valoradas en la antigua Grecia, pero ¿hasta qué punto se integraron en la vida cotidiana de los ciudadanos? La posibilidad de que un objeto como este haya estado al alcance de unos pocos sugiere que el conocimiento se reservaba para una élite intelectual. A medida que profundizamos en sus características, nos encontramos con la increíble precisión de sus engranajes. Los investigadores han estimado que el mecanismo contenía al menos 31 engranajes interconectados, lo que indica un entendimiento avanzado de la mecánica. Pero, ¿quién enseñó a los antiguos griegos a construir algo tan complejo? ¿Existieron otros dispositivos perdidos que nunca hemos descubierto? Una de las teorías más intrigantes es que el mecanismo de Anticitera podría haber sido un regalo de un rey o un noble a un templo, utilizado para impresionar a los visitantes con su capacidad para predecir fenómenos celestiales. Si esto es cierto, nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros secretos podrían haber estado ocultos en los templos de la antigüedad? La historia del mecanismo también nos muestra cómo la curiosidad humana ha perdurado a lo largo de los siglos. Desde su descubrimiento hasta los días de hoy, este artefacto ha inspirado tanto a científicos como a historiadores. ¿Cuántas teorías se han formulado en torno a su origen y funcionamiento? Cada nueva investigación abre la puerta a más interrogantes, manteniendo vivo el misterio. La importancia de este artefacto va más allá de su función original. Nos recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos, siempre hay más por descubrir sobre nuestras raíces. ¿Qué otros secretos guarda el fondo del mar, esperando a ser revelados? La posibilidad de que existan otros mecanismos similares nos lleva a preguntarnos cuántos más misterios de la antigua Grecia siguen sin resolver. A medida que desentrañamos el funcionamiento del mecanismo de Anticitera, también debemos considerar su legado. ¿Cómo ha influido en el desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia? Nos hace reflexionar sobre la continuidad del conocimiento y su transmisión a través de generaciones, un hilo que conecta nuestro presente con un pasado lleno de enigmas. La fascinación por el mecanismo de Anticitera no se limita a su estructura física. También nos invita a explorar el contexto cultural que lo rodeó. La relación entre la ciencia y la religión en la antigua Grecia, la búsqueda de la verdad y el deseo de comprender el cosmos son temas que nos atraviesan hasta el día de hoy. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia búsqueda de conocimiento y significado? Finalmente, al contemplar el mecanismo de Anticitera, no solo estamos observando un objeto antiguo, sino un símbolo del ingenio humano. Cada engranaje y cada inscripción nos cuentan una historia de pasión por la exploración y el entendimiento. Esta búsqueda de respuestas, aunque a menudo llena de incertidumbre, nos une a través del tiempo y el espacio, recordándonos que, aunque algunos secretos permanezcan ocultos, la curiosidad siempre nos llevará a indagar más. La construcción del Partenón, un monumento que ha resistido el paso del tiempo, plantea muchas preguntas fascinantes. ¿Quién fue el genio detrás de su diseño? Y más intrigante aún, ¿qué secretos esconden los relieves que adornan su estructura? Este templo, dedicado a la diosa Atenea, no solo es un ícono de la arquitectura clásica, sino también un testimonio del ingenio humano.
El Partenón, erigido en el siglo V a.C., es considerado la obra maestra de la arquitectura griega. Pero, ¿qué lo hace tan especial? ¿Es su perfecta proporción, su magnífica decoración o la historia que lo acompaña? Desde su construcción, ha sido objeto de admiración y estudio. Sin embargo, aún hay aspectos que nos desconciertan. Por ejemplo, ¿sabías que muchos de los relieves y esculturas que adornaban el Partenón han sido objeto de debate durante siglos? La famosa frisos del Partenón retratan escenas mitológicas y eventos históricos. Pero, ¿cuál es su significado real? Al observar los detalles de estos relieves, uno se pregunta, ¿qué mensaje querían transmitir los artistas de aquella época? Algunos expertos sugieren que podrían haber sido una forma de propaganda política, glorificando a los dioses y a la ciudad de Atenas. Pero, ¿es posible que haya un significado más profundo, uno que aún no hemos descubierto? La combinación de mitología y realidad en sus escenas podría estar revelando secretos sobre la sociedad ateniense que permanecen ocultos para nosotros. Además, no podemos olvidar a los arquitectos que diseñaron esta maravilla. Aunque la historia suele atribuir la obra a Ictinos y Calícrates, ¿realmente ellos fueron los únicos responsables? Los historiadores se preguntan si hubo otros genios anónimos que contribuyeron a esta obra maestra. ¿Y qué hay de la influencia de Filón de Bizancio, un arquitecto que dejó su huella en la construcción griega? ¿Podría ser que su visión también haya moldeado el Partenón? El uso de la iluminación natural en su diseño es otro aspecto fascinante. ¿Cómo lograron los antiguos griegos crear un espacio que cambiaba de aspecto a lo largo del día? La forma en que la luz incide en sus columnas y relieves puede haber sido intencionada, pero ¿cuál era la intención detrás de este juego de luces y sombras? Algunos investigadores creen que podría haber sido una forma de conectar a los fieles con lo divino, creando un ambiente casi sagrado. Pero el misterio no termina ahí. La elección de materiales también plantea preguntas intrigantes. El Partenón fue construido principalmente de mármol blanco de la región de Pentélico. ¿Por qué este material específico? ¿Era solo por su belleza estética o había una razón más simbólica detrás de su elección? Algunos sugieren que el mármol no solo simbolizaba la pureza, sino que también representaba la grandeza de Atenas en el mundo antiguo. Los relieves del Partenón no solo cuentan historias, sino que también reflejan la evolución del arte griego. Sin embargo, muchos de estos relieves han desaparecido o han sido destruidos a lo largo de los siglos. ¿Qué historias se han perdido con ellos? ¿Qué mensajes valiosos sobre la cultura y la religión griega nunca conoceremos? La búsqueda de estas obras perdidas continúa siendo un tema apasionante para los arqueólogos y amantes de la historia. Otro aspecto que intriga es la función del Partenón en la sociedad ateniense. Aunque se le conoce principalmente como un templo, ¿realmente fue solo eso? Muchos sugieren que sirvió como un centro social y político. ¿Qué papel jugó en la vida cotidiana de los atenienses? La relación entre el templo y la ciudad es un misterio que nos invita a reflexionar sobre cómo se entrelazaban la religión y la vida diaria en la antigua Grecia. También es importante mencionar la controversia que rodea al Partenón en la actualidad. En el siglo XIX, Lord Elgin retiró varias esculturas y frisos, llevándolos a Gran Bretaña. ¿Es correcto mantener estas piezas fuera de su lugar de origen? Este debate continúa y plantea preguntas sobre la identidad cultural y la propiedad de las obras de arte. ¿Qué significa realmente poseer una parte de la historia? Finalmente, el Partenón ha sobrevivido a terremotos, invasiones y guerras, pero su futuro sigue siendo incierto. ¿Cómo preservaremos este tesoro para las futuras generaciones? La restauración y conservación del Partenón son temas críticos en la actualidad. A medida que avanzamos en la tecnología y el conocimiento, ¿seremos capaces de proteger su legado? Al final, el Partenón no es solo un edificio, sino un símbolo de la civilización griega y su impacto en el mundo. Cada piedra, cada relieve y cada sombra que proyecta cuenta una historia. La búsqueda por desentrañar sus misterios continúa, y tal vez, en el camino, descubramos más sobre nosotros mismos y nuestro lugar en la historia. La Épsilon de Delfos es un símbolo que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y entusiastas de la antigüedad durante siglos. Pero, ¿qué representa realmente este enigmático signo que aparece en las inscripciones de uno de los sitios más sagrados de la antigua Grecia?
Su presencia en las antiguas ofrendas y monumentos de Delfos sugiere un profundo significado, pero la clave exacta de su interpretación sigue siendo un misterio. Imagina recorrer las antiguas calles de Delfos, donde la Pitia, la famosa sacerdotisa, pronunciaba sus profecías. En ese contexto, la Épsilon aparece como un símbolo que podría estar relacionado con el culto a Apolo, el dios de la luz y la verdad. Pero, ¿por qué un simple símbolo podría tener tanto peso en los rituales y creencias de una civilización tan avanzada? ¿Acaso era un marcador de estatus o tal vez un símbolo de conexión divina? Una de las teorías más populares sugiere que la Épsilon podría estar vinculada a la idea de la unidad y la armonía. En un mundo donde la búsqueda de la verdad y la sabiduría era primordial, este símbolo podría haber representado la búsqueda de la luz en medio de la oscuridad. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica de los rituales? ¿Era un recordatorio para los devotos de buscar siempre la verdad en sus vidas diarias? El hecho de que la Épsilon se haya encontrado en varias inscripciones y monumentos que datan de diferentes períodos de la historia griega añade más complejidad a su significado. Por un lado, podría interpretarse como un símbolo de continuidad y tradición. Por otro, su presencia en contextos tan variados sugiere que su significado pudo haber cambiado con el tiempo. ¿Es posible que la Épsilon haya tenido diferentes significados para diferentes generaciones de griegos? Además, se ha planteado la hipótesis de que la Épsilon podría haber estado vinculada a los oráculos de Delfos, donde la Pitia proporcionaba respuestas a las preguntas más profundas de los ciudadanos. ¿Podría haber sido un símbolo utilizado para invocar la sabiduría divina? La conexión entre este símbolo y la sabiduría es innegable. Pero la naturaleza exacta de esa conexión sigue siendo un enigma. Algunos investigadores también han sugerido que la Épsilon podría tener un trasfondo más místico, relacionado con la numerología o la astrología. En este sentido, el símbolo podría haber representado un número o una serie de conceptos que solo eran comprendidos por los iniciados en los misterios de Delfos. Podría ser que el significado real de la Épsilon se haya perdido en el tiempo, accesible solo para aquellos que tenían el conocimiento adecuado. A medida que exploramos más sobre la Épsilon de Delfos, también nos encontramos con la fascinante idea de que este símbolo pudo haber tenido un uso práctico en la vida cotidiana de los antiguos griegos. Tal vez se utilizaba en rituales específicos o en la decoración de ofrendas. Pero, ¿cómo se integraba en la vida diaria de los ciudadanos? ¿Era un símbolo que se mostraba abiertamente o se mantenía en secreto entre los iniciados? La falta de documentación clara acerca de su significado añade un aire de misterio. A diferencia de otros símbolos de la antigüedad que han sido ampliamente discutidos y analizados, la Épsilon parece haber quedado en un segundo plano. ¿Por qué los antiguos griegos no dejaron más pistas sobre su interpretación? Esta ausencia de información solo profundiza el misterio, convirtiendo a la Épsilon en un símbolo que incita a la curiosidad. Los arqueólogos continúan buscando respuestas en las ruinas de Delfos, donde cada fragmento de cerámica o inscripción puede aportar una nueva pista sobre el significado de la Épsilon. Sin embargo, a pesar de los avances en la investigación, la mayoría de las teorías siguen siendo especulativas. ¿Estamos realmente más cerca de entender su significado? ¿O simplemente hemos profundizado más en la niebla del enigma? Las especulaciones sobre la Épsilon también nos llevan a reflexionar sobre el papel de los símbolos en la cultura griega. ¿Qué importancia tenían los símbolos en la cosmovisión de los antiguos griegos? La Épsilon puede ser solo una representación de un mundo mucho más complejo donde la religión, la política y la vida cotidiana se entrelazaban de formas que apenas comenzamos a comprender. A medida que nos adentramos en el misterio de la Épsilon, nos damos cuenta de que su significado va más allá de la simple interpretación. Se convierte en un espejo de la propia búsqueda de la humanidad por entender lo divino, lo desconocido y lo trascendente. La Épsilon nos recuerda que, aunque hay mucho que hemos descubierto sobre la antigua Grecia, aún hay secretos que permanecen ocultos, esperando ser desvelados. La historia de la Épsilon de Delfos es un recordatorio de que el conocimiento es un viaje, no un destino. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas y revela la vastedad de lo desconocido.
Quizás al final lo más intrigante no sea encontrar respuestas definitivas, sino la propia búsqueda de la verdad que nos impulsa a seguir explorando los misterios de la antigua Grecia. En este sentido, la Épsilon no es solo un símbolo, es una invitación a seguir indagando, a seguir aprendiendo y a seguir maravillándonos ante las maravillas de la historia. Élike, una ciudad de la antigua Grecia, es un misterio que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por siglos. Pero, ¿qué le ocurrió realmente a esta próspera metrópoli, situada en la costa del Peloponeso? Élike fue famosa por su riqueza y su influencia en la región. Sin embargo, en un fatídico día en el año 150 de Tetesteo, la ciudad desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Qué fuerzas de la naturaleza fueron responsables de su trágico destino? Los relatos de los antiguos griegos describen una catástrofe impresionante. Testigos de la época hablaron de un violento terremoto que sacudió la tierra, seguido por un tsunami devastador que arrasó con todo a su paso. Pero, ¿es posible que una sola catástrofe pudiera borrar del mapa a una ciudad tan importante? La respuesta parece ser un inquietante sí. Existen evidencias geológicas que sugieren que la zona fue, efectivamente, golpeada por un gran terremoto y que las tierras se hundieron en el océano. La historia de Élike no solo se pierde en las profundidades del mar, sino que también ha sido objeto de numerosas leyendas. ¿Cómo es que una ciudad tan próspera se convirtió en un mito? La respuesta puede encontrarse en la curiosidad humana por lo desconocido. A lo largo de los años, muchos han intentado localizar sus ruinas sumergidas, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido en vano. ¿Qué secretos aún guarda Élike en su lecho marino? Los arqueólogos han encontrado vestigios de la civilización helénica en las cercanías, pero la ciudad misma parece haber sido tragada por las aguas para siempre. ¿Qué información podría aportar un descubrimiento de Élike? La ciudad fue famosa por su templo dedicado a Poseidón, el dios del mar, lo que añade un matiz intrigante a su historia. ¿Acaso fue un castigo divino que causó su desaparición? Las preguntas son muchas y las respuestas escasas. Un detalle fascinante es que Élike era conocida por su culto a Dionisio, el dios del vino y la fiesta. ¿Podría esto haber influido en su destino? Algunos creen que los rituales y celebraciones en honor a Dionisio llevaron a la ciudad a una vida desenfrenada, lo que podría haber contribuido a su vulnerabilidad ante la ira de los dioses. Es posible que, en su búsqueda de placer, los habitantes de Élike ignoraran las señales de advertencia de la naturaleza. Los relatos de la desaparición de Élike se han transmitido a través de los siglos, pero ¿cuánto de verdad hay en ellos? Algunos escépticos sostienen que la historia podría haber sido exagerada con el tiempo, convirtiéndose en un mito más que en un hecho. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes y las referencias en textos antiguos sugieren que la tragedia fue real y devastadora. ¿Qué nos dice esto sobre la fragilidad de las ciudades y las civilizaciones? Con el paso del tiempo, ha habido intentos modernos de localizar Élike. Equipos de científicos y arqueólogos han realizado exploraciones submarinas en busca de sus ruinas, pero ¿qué tan cerca están realmente de encontrarla? La tecnología actual ha permitido realizar sonar y exploraciones subacuáticas, pero hasta el momento, Élike sigue siendo un enigma. ¿Qué más podría revelar el océano sobre esta ciudad perdida? La búsqueda de Élike también plantea preguntas sobre cómo interpretamos la historia. ¿Hasta qué punto podemos confiar en los relatos antiguos? Las historias de catástrofes naturales y ciudades perdidas se encuentran en muchas culturas, lo que sugiere que este fenómeno es un temor compartido. La desaparición de Élike podría ser un recordatorio de nuestra vulnerabilidad frente a las fuerzas de la naturaleza. ¿Estamos realmente preparados para comprender y anticipar tales eventos? En el fondo del mar, Élike lleva consigo secretos que han perdurado a lo largo de los siglos. La curiosidad sobre su historia sigue viva, y cada nueva investigación despierta la esperanza de que un día se resuelva el misterio. ¿Quién no querría conocer los detalles de una ciudad que en su esplendor fue un símbolo de la cultura griega? Las preguntas persisten, y a medida que la tecnología avanza, la posibilidad de descubrir Élike se vuelve más real. La importancia de Élike va más allá de su desaparición. La ciudad representa la historia de muchas civilizaciones que han sucumbido a la fuerza implacable de la naturaleza. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta tragedia?
Quizás, al explorar los misterios de Helike, también estemos analizando nuestra propia relación con el entorno que nos rodea. La historia de Helike es un eco que resuena a través del tiempo, recordándonos que, aunque construyamos grandes ciudades, siempre estamos a merced de la tierra y el mar. Para los amantes de la historia y los misterios, Helike continúa siendo un faro de curiosidad. Cada nuevo descubrimiento o teoría sobre su destino aviva la fascinación por esta ciudad perdida. ¿Qué revelaciones nos deparará el futuro? La búsqueda de Helike es un recordatorio de que la historia a menudo es más sorprendente de lo que podemos imaginar. Quizás, en algún momento, el océano decida devolvernos lo que una vez fue suyo, y entonces por fin conoceremos la verdad sobre Helike. Los misterios de Eleusis, un tema que nos lleva a los secretos mejor guardados de la antigua Grecia. ¿Qué sucedía en esos rituales que solo un selecto grupo de iniciados podía experimentar? Eleusis, una pequeña ciudad situada a las afueras de Atenas, fue el escenario de uno de los cultos más influyentes y misteriosos de la antigua civilización helénica. Pero, ¿por qué estos secretos fueron tan relevantes para la sociedad griega de entonces? La respuesta radica en el profundo simbolismo y la búsqueda de la trascendencia que estos rituales ofrecían. Los ritos de Eleusis se centraban principalmente en la adoración de Deméter, diosa de la agricultura, y su hija Perséfone, quien, según la mitología, fue raptada por Hades y llevada al inframundo. Pero, ¿qué papel jugaba este mito en las ceremonias? La historia de Deméter y Perséfone simboliza el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, un tema fundamental en la existencia humana. A través de estos ritos, los participantes buscaban una conexión espiritual y una comprensión más profunda de la vida y la muerte. Uno de los aspectos más intrigantes es la promesa de una vida después de la muerte que ofrecían estos rituales. ¿Qué significaba realmente ser iniciado en los misterios de Eleusis? Los que lograban participar en las ceremonias eran considerados afortunados, ya que se creía que recibirían conocimientos sagrados y una experiencia directa de lo divino. Pero, ¿qué tipo de revelaciones se compartían en esos momentos? Nadie lo sabe con certeza, y esa es una de las razones por las que estos misterios han perdurado en la historia como un enigma fascinante. Los rituales eran elaborados y, aunque se han recuperado algunas descripciones de antiguos autores, la información sigue siendo escasa y fragmentada. ¿Cuáles eran las etapas del rito? Se sabe que había un proceso de purificación, seguido de celebraciones y ceremonias que se extendían durante varios días. Sin embargo, los detalles específicos sobre lo que ocurría en esos momentos siguen siendo un secreto. ¿Qué se decía en las invocaciones? ¿Qué experiencias emocionales atravesaban los participantes? Estas son preguntas que continúan sin respuesta. La exclusividad de los ritos de Eleusis también despertaba un gran interés. Solo aquellos que eran considerados puros podían participar. ¿Cómo se definía la pureza en este contexto? Había requisitos que incluían un estilo de vida moralmente recto, así como la pertenencia a ciertas familias, lo que generaba una élite que disfrutaba de estos misterios. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que no podían ser iniciados? Se dice que algunos de ellos buscaban caminos alternativos para comprender el sentido de la vida y la muerte, lo que llevó a la proliferación de diversas filosofías y cultos. Una de las características más enigmáticas de los misterios de Eleusis es que, a pesar de su popularidad, nunca se revelaron sus secretos al público. ¿Por qué esta decisión? La respuesta podría estar en la creencia de que la experiencia espiritual no puede ser transmitida a través de palabras, sino que debe ser vivida. Esto ha llevado a muchos a especular sobre la naturaleza de los secretos, algunos sugiriendo que involucraban visiones místicas o experiencias trascendentales que transformaban a los participantes. A medida que pasaron los siglos, el culto de Eleusis fue perdiendo relevancia, especialmente con la llegada del cristianismo. Sin embargo, su legado perdura. ¿Qué nos enseñan hoy en día estos misterios sobre nuestra propia búsqueda espiritual? Tal vez la clave sea el reconocimiento de que el deseo de comprender lo desconocido y la conexión con lo divino son anhelos universales. Aunque la mayoría de la información sobre Eleusis se ha perdido, los temas que tocaban resuenan profundamente en la humanidad. Un aspecto que despierta curiosidad es la relación entre los misterios y las tradiciones contemporáneas.
¿Podrían los rituales de Eleusis haber influido en prácticas modernas? A lo largo de la historia, muchos movimientos espirituales han buscado revivir la esencia de esos antiguos ritos, tratando de capturar algo de la profundidad que se experimentaba en Eleusis. La búsqueda del significado. La conexión y la trascendencia sigue siendo relevante, y quizás, en nuestra esencia, estamos todos buscando un camino hacia esa experiencia sagrada. Sin embargo, el misterio de Eleusis no se limita solo a sus rituales. La propia ciudad es un sitio arqueológico lleno de pistas sobre cómo vivían sus habitantes y la importancia que otorgaban a la espiritualidad. ¿Qué descubrimientos se han hecho en Eleusis que nos acercan a entender su legado? Las excavaciones han revelado templos, estatuas y otros artefactos que, aunque no resuelven todas las preguntas, nos dan una idea del ambiente sagrado que rodeaba a los iniciados. El misterio de Eleusis sigue siendo un recordatorio de que hay dimensiones de la experiencia humana que trascienden la lógica y la razón. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en este antiguo culto? La búsqueda de respuestas a estas preguntas es un viaje que, aunque no siempre nos lleve a conclusiones definitivas, nos invita a explorar más allá de lo evidente, a profundizar en nuestra propia espiritualidad y a reconocer que, a veces, lo más valioso reside en el misterio mismo. Este legado de preguntas sin respuesta y la búsqueda de significado nos conecta con la humanidad de la antigua Grecia, y quizás con la de hoy. Al final, los misterios de Eleusis nos enseñan que la vida es un viaje lleno de enigmas y que cada uno de nosotros tiene su propio camino hacia la verdad. En el vasto y fascinante universo de la antigua Grecia hay una figura que se alza con un aura de misterio y grandeza: Homero. Este poeta épico, conocido por obras como la Ilíada y la Odisea, ha capturado la imaginación de millones a lo largo de los siglos. Pero, ¿quién era realmente Homero? ¿Existió como persona o fue más bien un símbolo de una tradición oral? Estas preguntas continúan asombrando a historiadores y amantes de la literatura. Las epopeyas que se le atribuyen no solo son relatos de héroes y dioses, son también un reflejo de una cultura rica y compleja, marcada por la guerra, la aventura y la búsqueda de identidad. Sin embargo, al profundizar en su vida, nos encontramos con un velo de incertidumbre. Existen teorías que sugieren que Homero podría no haber sido una única persona, sino una amalgama de varios poetas que, a lo largo del tiempo, fueron compartiendo historias en un lenguaje común. ¿Cómo se transmitieron estas narrativas de generación en generación? ¿Y qué papel jugaron en la cohesión de la sociedad griega? Un aspecto intrigante sobre Homero es su ceguera, que se menciona en varias fuentes antiguas. ¿Es este un detalle biográfico o una metáfora que simboliza una visión profunda del mundo? La ceguera de Homero podría interpretarse como una capacidad para percibir más allá de lo visible, permitiéndole contar historias que resuenan con la experiencia humana de una manera única. Pero, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es leyenda? Al examinar los personajes de sus obras, nos enfrentamos a otra pregunta fascinante. ¿Fueron realmente estos héroes, como Aquiles y Odiseo, figuras históricas o meras creaciones de la imaginación? La Ilíada presenta un conflicto entre griegos y troyanos que, aunque basado en eventos históricos, ha sido embellecido con elementos míticos. ¿Puede ser que detrás de estas historias de gloria y tragedia haya un trasfondo real que se ha perdido con el tiempo? Las ciudades que aparecen en sus relatos, como Ítaca y Troya, han sido objeto de intensas investigaciones arqueológicas. ¿Qué evidencia existe que respalde la existencia de estos lugares tal como los describe Homero? Algunos arqueólogos creen haber encontrado las ruinas de Troya, pero la conexión con las narraciones de Homero sigue siendo objeto de debate. ¿Es posible que los relatos de un poeta hayan dado lugar a la creación de ciudades míticas? Las obras de Homero también plantean interrogantes sobre el papel de las mujeres en la sociedad griega. Personajes como Penélope y Helena no solo son figuras de apoyo para los héroes masculinos, son de hecho agentes de sus propias historias. ¿Qué nos dicen sus acciones sobre la percepción de la feminidad en la Grecia antigua? La complejidad de estos personajes abre un abanico de interpretaciones sobre las relaciones de género en su época. La transmisión de las obras de Homero a lo largo de los siglos también es un enigma fascinante. ¿Cómo lograron sobrevivir estas historias a la revolución cultural y política que experimentó Grecia? La invención de la escritura fue un punto crucial.
pero la tradición oral jugó un papel vital en la preservación de su legado. ¿Cuántas versiones de estas historias existieron antes de que se fijaran en forma escrita? La variabilidad de las narrativas orales puede haber enriquecido las epopeyas, pero también plantea interrogantes sobre su autenticidad. Pasando a la interpretación de sus obras, se han desarrollado numerosas teorías sobre su significado. ¿Qué lecciones morales se pueden extraer de las travesías de Odiseo? La búsqueda de la identidad y el retorno a casa son temas universales que resuenan con nosotros aún hoy. Sin embargo, ¿son estas lecciones intencionadas por Homero o son interpretaciones modernas que hemos proyectado en sus textos? El contexto histórico en el que Homero vivió también es crucial para entender su obra. Las guerras, la colonización y la búsqueda de un sentido de identidad griega influyeron en sus relatos. ¿Cómo reflejan sus historias las tensiones y aspiraciones de su tiempo? La Ilíada, en particular, se presenta como una reflexión sobre la gloria y la tragedia de la guerra, pero también como un análisis de la naturaleza humana. ¿Fue Homero un crítico de la guerra o un glorificador de la heroica lucha? Los estudios sobre Homero han suscitado debates apasionados entre académicos, lo que plantea una última pregunta. ¿Podemos realmente conocer la verdad detrás de figuras y eventos tan antiguos? La falta de evidencia concluyente nos lleva a un laberinto de especulaciones. ¿Es posible que la verdad sobre Homero y sus héroes permanezca siempre oculta en las brumas de la historia? En este viaje a través de los misterios que rodean a Homero, queda claro que su legado es tanto un tesoro literario como un enigma histórico. La búsqueda de respuestas sobre su vida y su obra no solo nos permite apreciar su contribución a la literatura, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia y la forma en que los relatos moldean nuestra identidad colectiva. Así, el eco de las palabras de Homero sigue resonando, desafiándonos a explorar más allá de las páginas y a adentrarnos en el corazón de la humanidad. En la isla de Creta, un hallazgo arqueológico ha dejado perplejos a historiadores y expertos en civilización minoica. Hablamos del disco de Phaistos, un objeto que, a pesar de haber sido descubierto en 1902, continúa siendo un enigma indescifrable. Pero, ¿qué es exactamente este disco? Y lo más intrigante, ¿cuál fue su propósito en la antigua sociedad que lo creó? El disco de Phaistos es un objeto de arcilla, de aproximadamente 35 centímetros de diámetro, que presenta una serie de símbolos grabados en su superficie. Estos símbolos son únicos y no se parecen a nada que se haya encontrado en otras culturas antiguas. En total, hay más de 200 signos, pero su significado exacto sigue siendo un misterio. ¿Por qué estos símbolos son tan difíciles de entender? ¿Qué nos quieren contar? A lo largo de los años, múltiples teorías han surgido sobre el disco. Algunos investigadores sugieren que podría ser una forma primitiva de escritura, quizás un idioma que se hablaba en la época minoica. Otras teorías apuntan a que podría ser un objeto ritual, utilizado en ceremonias religiosas o en algún tipo de juego. Pero, ¿cómo podemos determinar el verdadero propósito de este objeto tan antiguo? Además, la forma en que están dispuestos los símbolos genera aún más preguntas. Están organizados en espirales, lo que ha llevado a algunos a pensar que podría haber sido un mensaje en clave, una especie de código que solo algunos podían descifrar. Sin embargo, después de más de un siglo de estudio, este código sigue siendo un misterio. Es posible que se trate de un lenguaje que se perdió por completo en el tiempo, o que simplemente nunca tuvo la intención de ser entendido por nosotros. Una de las teorías más fascinantes es que el disco de Phaistos podría ser un libro. Pero, ¿cómo puede un objeto de arcilla ser un libro? La idea es que podría haber sido utilizado para contar historias o transmitir conocimientos. Quizás se utilizó para registrar eventos históricos o mitos, como los de los dioses y héroes de la época. Si esto fuera cierto, ¿qué tipo de relatos ocultaría este disco? ¿Cuáles son las historias que se han perdido para siempre? Algunos investigadores han intentado comparar los símbolos del disco con otros sistemas de escritura de la antigüedad, como el jeroglífico egipcio o el cuneiforme sumerio. Sin embargo, no han encontrado coincidencias claras. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Podría ser que el idioma de los minoicos fuese tan único que no podemos compararlo con nada que conozcamos?
A pesar de los esfuerzos por descifrar el disco, algunas teorías sugieren que podría ser un simple objeto decorativo. Pero, ¿realmente los antiguos creaban objetos complejos solo por su estética? La complejidad de este disco sugiere que había algo más detrás de su creación. ¿Podría ser que, en un tiempo lejano, este disco contara una historia que resonaba con la vida cotidiana de los minoicos? Uno de los aspectos más intrigantes del disco de Phaistos es su descubrimiento en un contexto que sugiere una importancia notable. Se encontró en un palacio, rodeado de otros artefactos que indicaban que pertenecía a una élite social. Entonces, ¿por qué un objeto tan significativo se perdió en la historia? ¿Qué sucedió en la isla de Creta que llevó a la desaparición de su legado? La falta de un contexto claro también plantea la cuestión de cómo se utilizó. Si realmente se trataba de un objeto de escritura, ¿por qué no se han encontrado más ejemplos similares en la misma región? Esto sugiere que el disco de Phaistos podría ser un objeto singular, un testimonio de una cultura que, por alguna razón, no dejó más rastros de su escritura. Historias sobre el disco han capturado la imaginación de quienes se dedican a la arqueología y la historia. Algunos incluso han sugerido que podría haber sido un regalo de los dioses, un objeto sagrado que se perdió en el tiempo. ¿Podría ser que, de alguna manera, el disco haya sido un canal para la comunicación entre lo divino y lo humano? La fascinación por el disco de Phaistos no solo proviene de su misterio, sino también de lo que representa, la búsqueda del conocimiento y la comprensión de nuestro pasado. Cada intento de descifrarlo es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre civilizaciones antiguas y sus logros. ¿Qué más secretos podrían estar ocultos bajo la superficie de la historia, esperando a ser descubiertos? A medida que los investigadores continúan su búsqueda para desentrañar el misterio del disco de Phaistos, nos queda una pregunta final. ¿Seremos capaces de resolver este enigma antes de que se pierda completamente en las brumas del tiempo? Cada símbolo, cada giro en espiral, nos invita a seguir explorando y preguntando, recordándonos que el conocimiento es una aventura que nunca termina. El disco de Phaistos es solo uno de los muchos misterios que nos dejó la antigua Grecia, pero su singularidad resuena con fuerza en nuestra búsqueda de respuestas. Al final, quizás el verdadero tesoro no sea el significado de los símbolos, sino la curiosidad que despiertan en nosotros. ¿Qué otros secretos nos quedan por descubrir en el vasto océano de la historia? La Atlántida es una de las leyendas más fascinantes de la antigüedad y su historia ha capturado la imaginación de millones a lo largo de los siglos. ¿Por qué Platón, el gran filósofo griego, decidió dejar su relato sobre esta mítica civilización incompleto? La respuesta a esta pregunta es tan intrigante como la propia historia de la Atlántida. Según Platón, la Atlántida era una isla próspera y avanzada que existió hace miles de años, mucho antes de su tiempo. Describió una sociedad utópica, con tecnología avanzada y un sistema político ideal, pero, de repente, esa civilización desapareció bajo las aguas del océano. Sin embargo, lo que realmente intriga a los historiadores y arqueólogos es el hecho de que Platón nunca concluyó su relato. ¿Por qué abandonó su historia sobre este mundo perdido? Una posible explicación es que Platón quería que su historia sirviera como una alegoría sobre la arrogancia y la decadencia de las civilizaciones. La Atlántida, con toda su grandeza, se volvió corrupta y poderosa, lo que llevó a su caída. ¿Podría ser que el filósofo griego pensó que el final de la historia era evidente? Tal vez no necesitaba cerrar el círculo, ya que su mensaje era claro: las civilizaciones que se olvidan de la humildad y la ética están condenadas al fracaso. Por otro lado, algunos expertos creen que Platón simplemente no tuvo tiempo de finalizar su obra. En una época en la que las ideas se transmitían oralmente y la escritura era menos común, es posible que se viera abrumado por otros proyectos o incluso por su propia muerte, que habría revelado Platón si hubiera tenido la oportunidad de completar su relato. La curiosidad por lo que pudo haber sido nos lleva a especular sobre los secretos que aún podrían existir en ese texto. ¿Y qué hay de la veracidad de la Atlántida? Muchos se han preguntado si esta civilización realmente existió o si fue producto de la imaginación de Platón. Algunos arqueólogos han propuesto teorías sobre la ubicación de la Atlántida, sugiriendo lugares como Santorini o incluso la Antártida. La idea de que una civilización avanzada podría haber existido y desaparecido sin dejar rastro es
sin duda, tentadora. Podría ser que la Atlántida no sea solo un mito, sino una advertencia sobre lo que podemos perder si no cuidamos nuestro mundo. Además, la curiosidad por la Atlántida ha inspirado a generaciones de exploradores y científicos a buscar su legado. Desde la búsqueda de artefactos perdidos hasta la exploración de los océanos, la idea de desenterrar el pasado sigue siendo un motor poderoso para la investigación. ¿Qué secretos podrían revelar las profundidades del mar sobre esta civilización perdida? La búsqueda de la Atlántida se ha convertido en un símbolo de la eterna búsqueda del conocimiento humano. Y no olvidemos el impacto cultural que la historia de la Atlántida ha tenido en la literatura, el cine y la cultura popular. Desde la obra de Platón hasta las películas modernas, la idea de un mundo perdido sigue siendo un tema recurrente. ¿Por qué hemos mantenido viva esta leyenda a través de los siglos? Tal vez es porque la historia de la Atlántida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia civilización y los peligros de la ambición desmedida. A medida que exploramos la historia de la Atlántida, surgen preguntas sobre el legado que dejó atrás. Si Platón había previsto que la historia sirviera como una lección, ¿qué lección es esa exactamente? Tal vez sea un recordatorio de que la grandeza y la moralidad deben ir de la mano. La Atlántida, en su esplendor y su eventual destrucción, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de las civilizaciones. La pregunta que persiste es: ¿cuánto sabemos realmente sobre la Atlántida? La falta de evidencia concreta ha llevado a la especulación, pero también ha abierto la puerta a la interpretación y la imaginación. Esto convierte a la Atlántida en un enigma cautivador que sigue desafiando nuestra comprensión. ¿Podría este misterio ser la clave para entender mejor nuestras propias sociedades? En última instancia, la historia de la Atlántida y su incompleta narración por parte de Platón nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de la verdad. A medida que exploramos el pasado, nos enfrentamos a nuestra propia historia, nuestros propios éxitos y fracasos. La Atlántida puede ser un mito, pero su legado perdura a través de las preguntas que plantea sobre la humanidad y su futuro. Así que, al concluir nuestro viaje por la enigmática historia de la Atlántida, debemos preguntarnos: ¿qué misterios quedan aún por resolver en nuestra propia civilización? La historia de la Atlántida nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y la verdad es un viaje continuo. ¿Estamos listos para asumir el desafío y buscar las respuestas que aún se nos escapan? La historia sigue escribiéndose, y nosotros somos parte de ella. En las profundidades del mar Egeo, un misterio aguarda ser desvelado: el naufragio de Dokos, considerado el barco más antiguo de Grecia. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Este antiguo navío, datado alrededor del siglo 24 antes de nuestra era, no solo es un testigo del pasado, sino también un enigma que plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos esconde su carga, que permanece intacta en las aguas cristalinas? Los arqueólogos han encontrado en este lugar una serie de objetos que sugieren que el barco podría haber sido parte de una ruta comercial activa. Pero, ¿qué tipo de mercancías transportaba? Algunos expertos creen que podría haber transportado aceite, cerámica o incluso metales preciosos. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente nos deja con la incógnita. ¿Realmente sabemos lo que había a bordo? Imagina el momento en que este barco surcaba las olas del mar, lleno de vida y propósito. Pero, ¿qué sucedió para que terminara en el fondo marino? Las teorías son variadas. Desde tormentas imprevistas hasta ataques de piratas, las posibilidades son infinitas. Aún así, el misterio persiste. ¿Fue realmente un accidente o había algo más detrás de su hundimiento? El naufragio de Dokos no solo es fascinante por su antigüedad, sino también porque se ha convertido en una ventana hacia las prácticas navales de la época. ¿Cómo construyeron los antiguos griegos un barco capaz de resistir las adversidades del mar? Con materiales primitivos y técnicas rudimentarias, lograron crear un navío que aún hoy sorprende a los expertos en arqueología marítima. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre la navegación en la antigua Grecia? Los restos del barco son un testimonio de la habilidad y el ingenio de sus constructores. Sin embargo, ¿qué nos dicen sobre la cultura y la sociedad de aquel tiempo? Al analizar las piezas recuperadas, los arqueólogos han comenzado a entender cómo era la vida en el mar para los griegos antiguos.
Pero, a pesar de lo que hemos aprendido, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué tipo de vida llevaban los marineros a bordo? ¿Cómo era su día a día en un viaje que podía durar semanas? La carga del barco es otro aspecto intrigante. En un naufragio típico, los objetos que se encuentran suelen estar en mal estado, pero en el caso de Dokos, la preservación ha sido excepcional. ¿Por qué? ¿Acaso las condiciones del fondo marino jugaron un papel crucial en la conservación de estos artefactos? Las respuestas podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre la tecnología y los materiales utilizados en la antigüedad. Y no solo eso, este naufragio también plantea interrogantes sobre las conexiones comerciales de la época. Si Dokos viajaba entre islas y continentes, ¿qué tipo de relaciones se forjaron entre las diferentes culturas? ¿Existieron verdaderos intercambios culturales o solo comerciales? Las investigaciones siguen su curso, pero la red de relaciones en el mundo antiguo es un rompecabezas que aún no hemos logrado completar. Además, el naufragio de Dokos se ha convertido en un lugar de interés para los investigadores modernos, quienes han recurrido a técnicas avanzadas para estudiar los restos. ¿Cómo la tecnología contemporánea puede ayudarnos a desentrañar los secretos de un barco hundido hace más de 2000 años? Desde la fotografía submarina hasta el escaneo tridimensional, las herramientas actuales nos permiten explorar lo que antes era inaccesible. Pero, ¿qué pasará con este patrimonio marítimo? La preservación de estos restos es crucial, y la amenaza del daño humano y ambiental siempre está presente. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger estos tesoros históricos? La responsabilidad de conservar nuestro pasado recae en nosotros, y el naufragio de Dokos es solo un recordatorio de la fragilidad de la historia. Al final, el naufragio de Dokos no es solo un barco hundido, es un símbolo de nuestra búsqueda constante de conocimiento. Cada fragmento encontrado, cada pregunta formulada nos acerca un paso más a comprender quiénes éramos y cómo vivimos. Pero, ¿cuánto tiempo pasará antes de que desvelemos todos los secretos que esconde este antiguo navío? Así que la próxima vez que pienses en los misterios de la antigua Grecia, recuerda el naufragio de Dokos. No solo es un relato de un barco perdido, sino un viaje hacia lo desconocido que nos invita a seguir explorando, investigando y, sobre todo, preguntando. Porque en cada pregunta, en cada búsqueda, encontramos una parte de nosotros mismos y de nuestra historia. ¿Estás listo para seguir desenterrando los secretos de nuestro pasado? ¿Quién fue realmente el autor de las dos constituciones de Atenas? Esta es una de las preguntas que ha intrigado a historiadores y amantes de la antigüedad durante siglos. Se suele atribuir la redacción de estas leyes fundamentales a dos grandes figuras, Xenofonte y Aristóteles. Pero, ¿realmente sabemos quién fue el verdadero autor? La primera de estas constituciones se asocia a la época de la democracia ateniense, un modelo político que revolucionó el mundo antiguo. En ese contexto, la figura de Aristóteles destaca como un pensador clave. Sin embargo, hay quienes sostienen que el papel de Xenofonte, un contemporáneo de Platón, fue igualmente crucial. ¿Pero en qué se diferenciaban sus enfoques? Mientras que Aristóteles era un filósofo que abogaba por un sistema más equilibrado, Xenofonte parecía inclinarse hacia una perspectiva más conservadora, influenciada por sus experiencias en el ejército. Imagina que en un momento de la historia, Atenas se encontraba en una encrucijada. La democracia estaba en peligro y las reformas eran inminentes. ¿Podría ser que ambas constituciones fueran una respuesta a esta crisis? A través de sus escritos, Xenofonte y Aristóteles ofrecieron visiones que reflejaban sus ideales políticos y sociales. Pero, ¿quién de los dos tuvo realmente la última palabra en la redacción de estas leyes? A medida que profundizamos en sus obras, nos encontramos con elementos que parecen fusionarse. Los conceptos de justicia, igualdad y el papel del ciudadano en la polis griega son temas recurrentes. Sin embargo, las similitudes no son suficientes para aclarar el misterio. ¿Cuál de ellos realmente comprendía mejor la esencia de la democracia ateniense? Los estudiosos han debatido durante años sobre la autoría de estas constituciones, pero a menudo se pierden en detalles técnicos y académicos. La pregunta que persiste es, ¿por qué es tan importante saber quién escribió estas leyes? La respuesta radica en la influencia que tuvieron en la evolución de la política occidental. Las ideas que surgieron de Atenas siguen resonando en nuestros sistemas democráticos actuales.
Entonces, ¿qué impacto tendría conocer la verdad sobre su autoría? Algunos investigadores sugieren que la confusión sobre la autoría puede haber sido intencional. Durante siglos, los textos griegos han sido copiados, traducidos y adaptados. Podría ser que, al mezclar las voces de Xenofonte y Aristóteles, los copistas antiguos quisieran preservar un legado compartido. En un mundo donde la historia a menudo es escrita por los vencedores, tal vez quisieron asegurar que ambos pensadores fueran recordados. Pero la trama se complica aún más. Existen fragmentos de otros autores que también se han atribuido a la creación de estas constituciones. ¿Qué papel jugaron ellos en el desarrollo de la democracia en Atenas? A medida que se desenterran más escritos antiguos, el enigma se vuelve aún más fascinante. Cada nuevo hallazgo parece abrir más preguntas que respuestas. Algunos sugieren que, más allá de quién fue el autor, lo realmente relevante es el impacto de estas constituciones en la sociedad ateniense. ¿Cómo influyeron en la vida diaria de los ciudadanos? Los textos de Aristóteles, por ejemplo, ofrecen una visión de cómo la política y la ética estaban entrelazadas en la mente de los griegos. Pero, ¿realmente se aplicaban estas ideas en la práctica? Los debates sobre la autoría de las constituciones de Atenas también nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento en la antigua Grecia. La figura del filósofo era venerada, pero también había un reconocimiento de la importancia de la experiencia práctica. ¿Era posible que la sabiduría de la vida cotidiana influyera en la creación de estas leyes tanto como la teoría? Las diferencias entre la visión de Aristóteles y Xenofonte no solo reflejan sus estilos personales, sino también las tensiones políticas de su tiempo. En una Atenas que oscilaba entre la democracia y la tiranía, ¿cómo pudieron estos pensadores contribuir a un diálogo que buscaba estabilidad? La política, como sabemos, no es solo cuestión de leyes, sino también de personas y sus relaciones. ¿Qué rol jugaron las instituciones y el pueblo en la formulación de estas ideas? La cuestión de la autoría también nos invita a cuestionar la memoria histórica. A medida que los siglos avanzan, las figuras del pasado son reinterpretadas. ¿Cuántas verdades se han perdido en el camino? La historia no es una línea recta, es un tejido de narrativas entrelazadas, y las constituciones de Atenas son un hilo crucial en esa trama. Finalmente, al reflexionar sobre las dos constituciones de Atenas, nos encontramos con un legado que trasciende a sus autores. La búsqueda de la verdad detrás de su creación es un recordatorio de que el conocimiento es un viaje compartido. En lugar de centrarnos solo en quién escribió estas leyes, tal vez deberíamos considerar cómo esas ideas han moldeado nuestra comprensión de la democracia y el derecho a lo largo de la historia. Así que, la próxima vez que pienses en la antigua Grecia, recuerda que cada misterio es una puerta a nuevas preguntas. ¿Qué otras verdades ocultas nos revelarán las voces del pasado? La historia de Atenas continúa invitándonos a explorar, cuestionar y descubrir. ¿Quién fue realmente Pitágoras? Este nombre resuena a lo largo de los siglos, asociado a las matemáticas y la geometría, pero muy poco se sabe de su vida y su verdadero legado. Nacido en Samos, una isla del mar Egeo, se cree que hizo sus aportes hacia el siglo VI antes de nuestra era. Sin embargo, la historia de su vida está rodeada de mitos y leyendas que han distorsionado su figura a lo largo del tiempo. ¿Qué hay de cierto y qué es pura ficción en la historia de este enigmático personaje? La mayoría de nosotros hemos escuchado hablar del teorema que lleva su nombre, pero ¿acaso Pitágoras fue solamente un matemático? La respuesta es un rotundo no. Además de sus contribuciones a las matemáticas, fundó una escuela filosófica en la que se exploraron no solo conceptos matemáticos, sino también ideas sobre el alma, la armonía y la naturaleza del universo. ¿Cómo es posible que un matemático se convirtiera en un filósofo y líder espiritual al mismo tiempo? Esto nos lleva a preguntarnos sobre la esencia de su enseñanza y cómo estas ideas han perdurado a través de los siglos. En la escuela pitagórica, las matemáticas no eran solo números y figuras, eran una forma de entender el cosmos. ¿Qué papel jugaban los números en su visión del mundo? Los pitagóricos creían que todo en el universo podía ser explicado a través de relaciones numéricas. Desde la música hasta la astronomía, cada fenómeno tenía una expresión matemática.
¿Es posible que nuestras percepciones de lo que consideramos real estén basadas en patrones y proporciones? Esta idea sigue resonando en la ciencia moderna. Los pitagóricos también eran conocidos por sus creencias místicas. ¿Cómo se relacionan estas creencias con la matemática? Para ellos, los números tenían significados simbólicos profundos. Por ejemplo, el número 1 representaba la unidad y el origen, mientras que el número 2 simbolizaba la dualidad. ¿Qué implicaciones tienen estas creencias sobre la manera en que entendemos nuestras propias experiencias y la naturaleza misma de la existencia? Es fascinante considerar que Pitágoras pudo haber viajado a Egipto y Babilonia, donde se dice que adquirió conocimientos esotéricos y matemáticos. ¿Qué secretos pudo haber descubierto en estas culturas antiguas? Esta mezcla de influencias orientales y griegas puede haber contribuido a su singular visión del mundo. Sin embargo, la falta de registros concretos sobre su vida plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo podemos distinguir entre la realidad histórica y la leyenda que ha crecido a su alrededor? La escuela pitagórica no solo se enfocaba en la matemática y la filosofía. También existía una fuerte componente comunitaria y ética. ¿Cómo vivían los seguidores de Pitágoras? Se dice que llevaban un estilo de vida austero, se abstenían de ciertos alimentos y tenían reglas estrictas sobre la conducta personal. ¿Qué enseñanzas morales estaban detrás de estas prácticas? La búsqueda del conocimiento estaba intrínsecamente ligada a la búsqueda de la virtud y la armonía en la vida diaria. A pesar de su influencia, los escritos de Pitágoras en sí mismos no han sobrevivido. ¿Cómo podemos conocer sus ideas sin sus textos? Gran parte de lo que sabemos proviene de sus discípulos, quienes interpretaron y transmitieron su enseñanza. Esto hace que sea aún más difícil determinar qué ideas eran realmente suyas y cuáles fueron añadidas por otros. Nos perdimos de algo crucial al no tener acceso directo a su pensamiento. La figura de Pitágoras ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Desde el Renacimiento hasta la actualidad, su legado ha inspirado a matemáticos, filósofos y artistas. ¿Por qué sigue siendo relevante su pensamiento hoy en día? Tal vez sea porque su enfoque en la interconexión de las matemáticas. La filosofía y la vida espiritual nos invita a explorar la profundidad de nuestra propia existencia. Los pitagóricos también creían en la reencarnación, una idea que influenció su visión del alma. ¿Qué relación tiene esto con el conocimiento y el aprendizaje? Se pensaba que el alma podía renacer y que el aprendizaje era un proceso continuo a lo largo de múltiples vidas. ¿Nos invita esto a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda del conocimiento y los patrones que repetimos en nuestras vidas? En resumen, la figura de Pitágoras es un enigma que va más allá de las matemáticas. Su legado es un testimonio de cómo el conocimiento puede entrelazarse con la espiritualidad y la ética. ¿Qué podemos aprender de su vida y enseñanzas en nuestro propio camino hacia la comprensión? La búsqueda de la verdad, la armonía y el entendimiento del universo sigue siendo un desafío para todos nosotros. A medida que exploramos la historia de Pitágoras, nos damos cuenta de que su vida y su legado son un microcosmos de los misterios que rodean a la antigua Grecia. ¿Qué otros secretos nos esperan por descubrir en esta fascinante época? La historia de Pitágoras nos invita a seguir explorando y cuestionando, a nunca dejar de buscar respuestas en un mundo lleno de enigmas. Los misterios de Samotracia han fascinado a historiadores, arqueólogos y curiosos por generaciones. Este antiguo lugar fue el escenario de cultos y rituales dedicados a deidades que prometían poder y protección. Pero, ¿qué sucedía realmente en la isla de Samotracia? ¿Qué secretos se esconden detrás de sus misteriosos ritos? En el corazón de esta isla se encontraba el santuario de los grandes dioses, un lugar donde se llevaban a cabo ceremonias que atraían a miles de peregrinos. Pero, ¿quiénes eran estos grandes dioses? Aunque se sabe que estaban asociados a la diosa de la victoria, Nike, y a otras deidades como Cabirios, el significado profundo de sus rituales permanece en la penumbra. ¿Qué se les ofrecía en estos cultos? ¿Qué prometían a quienes participaban en ellos? Los iniciados en los misterios de Samotracia vivían experiencias transformadoras. Sin embargo, poco se sabe sobre la naturaleza exacta de estas experiencias. ¿Qué tipo de pruebas enfrentaban los participantes? ¿Eran rituales de purificación, de renacimiento espiritual o de conexión con lo divino?
La falta de documentación precisa sobre estos rituales ha llevado a múltiples teorías, cada una más intrigante que la anterior. Se cree que los rituales estaban íntimamente relacionados con la búsqueda de conocimiento secreto. Pero, ¿qué tipo de conocimiento? ¿Acaso se trataba de un saber práctico sobre la vida y la muerte? ¿O algo más esotérico y trascendental? Algunos investigadores sugieren que los participantes podían acceder a visiones o revelaciones, mientras que otros sostienen que se trataba de una forma de conexión comunitaria y espiritual. Uno de los aspectos más enigmáticos de este culto es el uso de símbolos y objetos sagrados. Las estatuas, ofrendas y artefactos encontrados en el santuario son prueba de una rica tradición simbólica. Pero, ¿qué significaban realmente? Cada objeto tenía un propósito, pero hoy en día muchos de esos significados se han perdido en el tiempo. ¿Podrían estas ofrendas contener mensajes ocultos que aún no hemos logrado descifrar? Los rituales no solo eran un acto de devoción, sino también una forma de buscar protección ante lo desconocido. En una época donde la vida podía ser incierta y peligrosa, ¿qué papel jugaban los dioses en la vida de los samotracianos? Los participantes buscaban respuestas a preguntas profundas sobre su existencia y su relación con el cosmos. ¿Cuánto poder se le atribuía a la intervención divina en la vida cotidiana? La historia de Samotracia también está marcada por su conexión con la guerra y la victoria. La famosa escultura de la victoria de Samotracia es un símbolo de triunfo, pero ¿qué relación tiene con los rituales de la isla? ¿Era una manifestación del agradecimiento a los dioses por sus victorias en batalla? ¿O un recordatorio de que el éxito también requería sacrificio? La figura de Nike en la escultura invita a reflexionar sobre cómo la victoria se entrelaza con lo sagrado. A medida que el Imperio Romano se expandió, los cultos de Samotracia comenzaron a declinar. Sin embargo, la influencia de estos rituales perduró. ¿Cómo se adaptaron o transformaron con el tiempo? La herencia cultural de Samotracia se puede observar en prácticas religiosas posteriores, pero los detalles más íntimos de esos antiguos ritos siguen siendo un misterio. Con el paso de los siglos, la isla y su santuario cayeron en el olvido. Fue redescubierto más tarde, y aunque muchos artefactos fueron recuperados, ¿cuántos secretos siguen enterrados en su suelo? Los arqueólogos continúan trabajando para desenterrar más información, pero cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos podrían revelarse en el futuro? Los misterios de Samotracia no solo son un reflejo de una antigua civilización, sino también una invitación a explorar nuestra propia conexión con lo espiritual. ¿Qué podemos aprender de estos cultos y rituales? En un mundo moderno donde la búsqueda de significado sigue siendo relevante, los antiguos misterios de Samotracia nos recuerdan que el deseo de entender lo sagrado es atemporal. Por último, es importante considerar el legado de estos rituales. Aunque los detalles específicos pueden haberse perdido, el espíritu de búsqueda y comunidad que caracterizaba a los cultos de Samotracia sigue vivo en muchas tradiciones contemporáneas. ¿Qué papel juegan hoy los rituales en nuestra vida? La fascinación por el misterio, la búsqueda de respuestas y la conexión con lo sagrado son temas universales que trascienden el tiempo y el espacio. La historia de Samotracia es, en última instancia, un viaje hacia lo desconocido. Al explorar sus misterios, no solo desentrañamos secretos de un pasado antiguo, sino que también reflexionamos sobre nuestras propias creencias y prácticas. Aunque los rituales de Samotracia puedan haber quedado en la penumbra, su impacto perdura, invitándonos a seguir buscando respuestas en los rincones más oscuros de la historia. En el corazón de la antigua Grecia, un lugar lleno de misterio y espiritualidad, encontramos Dodona, un sitio donde los ecos de lo sagrado aún resuenan. Pero, ¿qué lo hacía tan especial? Dodona fue conocido por su famoso oráculo, considerado el más antiguo de Grecia. Pero, ¿cómo funcionaban exactamente estos oráculos? ¿Qué secretos se escondían tras sus respuestas enigmáticas? En este lugar sagrado, los sacerdotes y las sacerdotisas se comunicaban con los dioses a través del sonido de las hojas de un gran roble. ¿Cómo puede un árbol ser el puente entre el humano y lo divino? La respuesta se encuentra en la creencia de que los dioses hablaban a través del susurro del viento que movía las hojas. Este fenómeno natural era interpretado por los sacerdotes como mensajes directos de los dioses,
otorgando a Dodona un aura de misticismo que atraía a buscadores de sabiduría de todas partes. Pero, ¿quiénes eran estos sacerdotes y cómo adquirían la capacidad de interpretar estos mensajes? Se cree que eran elegidos desde jóvenes por su dedicación y conexión espiritual. Sin embargo, su método de interpretar los susurros del roble sigue siendo un enigma. ¿Acaso era un conocimiento transmitido de generación en generación, o había rituales secretos que permanecen ocultos para nosotros? Los visitantes de Dodona no solo buscaban respuestas sobre su futuro, también llegaban en busca de consejos sobre asuntos de estado y guerra. Imagina a un rey, ansioso por conocer el destino de su reino, acercándose al oráculo con una pesada carga sobre sus hombros. ¿Qué tipo de preguntas se hacían? ¿Tenían miedo de recibir respuestas que cambiaran el rumbo de sus vidas? Las decisiones tomadas tras consultar el oráculo de Dodona han moldeado la historia griega, y la incertidumbre que rodeaba cada respuesta añade un nivel de fascinación a este antiguo sitio. Sin embargo, con el tiempo, la gloria de Dodona comenzó a desvanecerse. Con la llegada de otros oráculos, como el de Delfos, la relevancia de Dodona fue disminuyendo. ¿Qué llevó a la gente a abandonar este lugar sagrado en búsqueda de nuevos oráculos? Tal vez fue la evolución de las creencias religiosas o la competencia de las interpretaciones más elaboradas de Delfos. Pero, ¿se puede decir que Dodona perdió su esencia sagrada o simplemente se transformó en algo nuevo? Aún más intrigante es el hecho de que no todas las respuestas del oráculo eran claras. ¿Cómo se transmitían las revelaciones? Las palabras eran a menudo vagas y abiertas a múltiples interpretaciones. ¿Era esto parte del misterio, o había un propósito detrás de esta ambigüedad? La incertidumbre alrededor de las respuestas quizás animaba a las personas a reflexionar más profundamente sobre sus decisiones y su destino, convirtiendo cada respuesta en un viaje personal hacia la verdad. A medida que exploramos más sobre Dodona, encontramos que las excavaciones han revelado templos y altares dedicados a Zeus y a otros dioses. Pero, ¿por qué Zeus ocupaba un lugar tan prominente en este oráculo? La conexión entre Dodona y Zeus sugiere que este lugar no solo era un centro de adivinación, sino un refugio espiritual donde los humanos buscaban la intervención divina en sus vidas. La arqueología también ha aportado hallazgos fascinantes que nos permiten vislumbrar cómo era este lugar en su apogeo. Restos de ofrendas y objetos rituales han sido descubiertos, pero ¿qué significaban realmente estas ofrendas para quienes las dejaban? ¿Eran simples actos de devoción o tenían un significado más profundo relacionado con el equilibrio cósmico de la vida y la muerte? Por otro lado, la literatura antigua menciona a Dodona como un lugar donde se celebraban festivales y ritos. ¿Qué tipo de celebraciones se realizaban y cómo influían en la vida de la comunidad? Esta mezcla de rituales, adivinación y festividades crea un panorama fascinante de una cultura que veneraba a sus dioses y buscaba su guía a través de prácticas místicas. A pesar de su declive, el legado de Dodona sigue vivo en la memoria colectiva. La búsqueda de respuestas a lo desconocido es una parte intrínseca de la experiencia humana. ¿Cómo se compara la búsqueda de respuestas en la antigua Grecia con nuestra búsqueda actual de significado? Las preguntas sobre el futuro y el destino continúan siendo relevantes, uniendo a las personas a través de los siglos. Finalmente, este lugar sagrado nos invita a reflexionar sobre la conexión entre el hombre y lo divino. ¿Puede un simple susurro del viento contener verdades profundas? La historia de Dodona es un recordatorio de que a veces, en lo desconocido, se encuentran las respuestas más reveladoras. Al explorar sus misterios, nos embarcamos en un viaje introspectivo que trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que la búsqueda de la verdad nunca termina. Los secretos de la Acrópolis han fascinado a historiadores, arqueólogos y curiosos durante siglos. Este icónico símbolo de la civilización occidental no solo es un impresionante conjunto de templos y esculturas, sino que también esconde enigmas que aún desafían nuestra comprensión. ¿Qué misterios ocultan las ruinas de este emblemático lugar? Desde su construcción hasta su significado en la antigua Atenas, cada rincón de la Acrópolis parece contar una historia que nos invita a profundizar. Una de las preguntas más intrigantes es: ¿quién diseñó realmente la Acrópolis? Aunque se atribuye a arquitectos como Ictinos y Calícrates la obra maestra del Partenón,
¿Fue su visión única o se basaron en tradiciones y conocimientos de civilizaciones anteriores? La mezcla de estilos arquitectónicos y las influencias de otras culturas hacen que sea difícil determinar la originalidad de su diseño. ¿Qué secretos se esconden detrás de los planos que dieron vida a esta joya de la antigüedad? El Partenón, dedicado a la diosa Atenea, no es solo un templo, sino un símbolo de poder y orgullo para la ciudad. Pero, ¿qué significan realmente sus intrincados relieves? Las esculturas que adornan sus frisos y metopas representan mitos y leyendas griegas. Pero también cuentan historias de la vida cotidiana y los valores de la sociedad ateniense. ¿Qué mensaje querían transmitir sus creadores a las generaciones futuras a través de estas obras maestras? Al hablar de la Acrópolis, no podemos pasar por alto el Erecteion, con su famosa sala de las Cariátides. Estas figuras femeninas sosteniendo el techo son un testimonio del arte y la arquitectura de la época. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Por qué eligieron utilizar estas figuras en lugar de columnas convencionales? ¿Qué simbolismo profundo se oculta tras su diseño? Tal vez estas cariátides representen la conexión entre la ciudad y sus dioses, o un homenaje a las mujeres que desempeñaron un papel vital en la vida social de Atenas. La Acrópolis no solo era un centro religioso, sino también un espacio de reunión cívica. Pero, ¿cómo se organizaban los rituales y ceremonias en este lugar sagrado? Las festividades en honor a Atenea, como las Panateneas, eran eventos cruciales que unían a la ciudad. ¿Qué secretos se esconden en los rituales que se llevaban a cabo en la sombra de sus imponentes estructuras? Un aspecto fascinante de la Acrópolis es su relación con el oráculo de Delfos. ¿Cómo influía la sabiduría de los oráculos en las decisiones políticas de Atenas? La conexión entre la Acrópolis y los oráculos sugiere que los antiguos atenienses buscaban la guía divina en sus momentos más cruciales. ¿Qué papel jugaron estas predicciones en la construcción y mantenimiento de la Acrópolis? Los restos arqueológicos de la Acrópolis nos hablan de un pasado glorioso, pero también plantean preguntas sobre su preservación. ¿Por qué se han encontrado tantos elementos de la Acrópolis en diferentes partes del mundo, incluso en museos lejanos? La historia del saqueo y el tráfico de artefactos antiguos es un capítulo sombrío en la historia de la humanidad. ¿Qué impacto ha tenido esto en nuestra comprensión de la cultura griega antigua? La Acrópolis ha sobrevivido a terremotos, guerras y el paso del tiempo, pero ¿qué desafíos enfrenta hoy en día? La contaminación y el turismo masivo amenazan la integridad de estas ruinas ancestrales. ¿Qué medidas se están tomando para proteger este tesoro mundial? La lucha por su conservación es un testimonio del valor que la humanidad otorga a su historia. Otro enigma interesante es el uso de la Acrópolis en la antigüedad. ¿Era solo un lugar de culto o también servía como un centro administrativo y político? La evidencia sugiere que la Acrópolis desempeñó múltiples funciones en la vida ateniense. ¿Cómo influía esto en la dinámica social y política de la ciudad? La historia de la Acrópolis está llena de mitos y leyendas. ¿Cómo han influido estas narrativas en la forma en que percibimos este lugar hoy en día? Las historias que rodean a Atenea, la diosa de la sabiduría, y a otros personajes mitológicos aportan un aire de misterio que continúa inspirando a escritores y artistas a lo largo de los siglos. ¿Qué legado cultural ha dejado la Acrópolis en el arte y la literatura moderna? No se puede hablar de la Acrópolis sin mencionar el impacto que ha tenido en el arte contemporáneo. ¿Cómo han interpretado los artistas modernos este antiguo símbolo? Desde la pintura hasta la escultura y la arquitectura, la Acrópolis sigue siendo una fuente de inspiración. ¿Qué elementos de su diseño y simbolismo han perdurado en el tiempo? Finalmente, es importante reflexionar sobre la relevancia de la Acrópolis en nuestra vida actual. ¿Por qué seguimos fascinados por este lugar después de tantos siglos? La Acrópolis no solo es un recuerdo de la grandeza de la civilización griega, sino también un recordatorio de la búsqueda continua de conocimiento y verdad. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia y su legado? Desentrañar los misterios de la Acrópolis es un viaje en sí mismo, una exploración de la historia, la cultura y el arte de una civilización que ha dejado una huella indeleble en el mundo. Cada pregunta nos lleva a descubrir nuevas capas de significado, y cada respuesta nos invita a seguir indagando. La Acrópolis sigue siendo un faro de inspiración y un tesoro de secretos esperando ser revelados.
¿Qué secretos esconde el culto de Dionisio, el dios del vino, la fertilidad y el teatro en la antigua Grecia? Este enigmático dios no solo era adorado por sus seguidores, sino que también era el centro de rituales misteriosos que han dejado a los historiadores y arqueólogos rascándose la cabeza durante siglos. ¿Por qué su culto era tan importante y qué prácticas se llevaban a cabo en su honor? Los rituales dionisíacos eran conocidos por su naturaleza eufórica y liberadora. ¿Quiénes eran los participantes de estas ceremonias? En su mayoría eran hombres y mujeres que buscaban escapar de las restricciones de la vida cotidiana, sumergiéndose en un mundo de música, danza y vino. Pero, ¿cómo se organizaban estos rituales y qué se esperaba de los devotos? Los seguidores de Dionisio se entregaban a una experiencia trascendental, donde la música y el baile eran esenciales para conectarse con lo divino. Pero, ¿qué pasaba realmente en estos eventos? Los rituales incluían procesiones, en las que los iniciados llevaban máscaras y vestimentas elaboradas. ¿Por qué las máscaras eran tan importantes? Estas no solo ocultaban la identidad, sino que permitían a los participantes convertirse en algo más grande que ellos mismos, en una representación del propio Dios. Pero, ¿qué tipo de transformación se buscaba en estas ceremonias? Los devotos creían que a través de la danza y el vino podían alcanzar un estado de éxtasis, donde los límites de la realidad se desdibujaban. Uno de los aspectos más intrigantes de este culto era la figura de las bacantes, las mujeres que se dedicaban a rendir culto a Dionisio. ¿Quiénes eran ellas y qué papel desempeñaban en las ceremonias? Las bacantes eran vistas como las portadoras de la locura divina, capaces de liberar a la sociedad de sus normas y restricciones. Pero, ¿había un peligro en esta liberación? Muchas historias cuentan que la devoción de las bacantes podía llevar a la violencia y el desenfreno, dejando un rastro de caos a su paso. El teatro también jugó un papel fundamental en la adoración de Dionisio. ¿Cómo se relacionan las tragedias y comedias con este dios? Durante las festividades en su honor, se presentaban obras que exploraban temas de vida, muerte y la condición humana. Pero, ¿qué conexión había entre el arte teatral y los rituales dionisíacos? Se creía que el teatro era una forma de catarsis, donde la audiencia podía experimentar y liberar sus propias emociones a través de las historias representadas. Los santuarios dedicados a Dionisio, como el de Eleusis, eran lugares sagrados donde se llevaban a cabo estos rituales. ¿Qué elementos hacían de estos espacios lugares de poder? En estos santuarios se realizaban ceremonias secretas que prometían una conexión directa con lo divino, pero ¿quiénes podían participar en ellas? Solo un selecto grupo de iniciados era admitido, lo que añade un aire de misterio a estos rituales. Los mitos que rodean a Dionisio son igualmente fascinantes. ¿Por qué se le atribuyen tantas historias de transformación y locura? Desde su nacimiento milagroso hasta sus aventuras con mortales y dioses, cada mito revela algo sobre la naturaleza humana. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de estas historias? La figura de Dionisio encarna la dualidad de la vida, donde la alegría y el dolor coexisten, lo que resuena profundamente en nuestra propia existencia. La influencia de Dionisio no se limitó solo a la religión, sino que también permeó la vida cotidiana de los griegos, cómo afectó su culto las costumbres y tradiciones de la época. Las festividades en su honor se convirtieron en una parte integral de la cultura griega, uniendo a las comunidades en celebración y reflexión. Pero, ¿qué sucede cuando se pierde el equilibrio entre la celebración y el desenfreno? A medida que el tiempo avanzó, el culto de Dionisio comenzó a declinar con la llegada del cristianismo. ¿Cómo se transformaron sus rituales y creencias en la nueva era? Muchos de sus elementos fueron absorbidos por la nueva fe, pero el eco de su influencia aún resuena en la cultura moderna, especialmente en la forma en que celebramos y expresamos nuestras emociones. Pero, ¿podemos realmente entender la complejidad de Dionisio sin conocer sus raíces? A pesar de la pérdida de muchos detalles, el legado de Dionisio sigue vivo en el arte, la literatura y la cultura contemporánea. ¿Qué nos dice esto sobre la necesidad humana de celebrar y conectar con algo más grande? La figura de Dionisio nos recuerda la importancia de la libertad, la creatividad y la expresión emocional. Sin embargo, ¿estamos realmente listos para abrazar esos aspectos de nuestra naturaleza? En conclusión,
El culto de Dionisio es un recordatorio de que los misterios de la vida son profundos y, a menudo, inexplorados. A medida que seguimos buscando respuestas y desentrañando los secretos de la antigua Grecia, es esencial reflexionar sobre los legados que nos han dejado. ¿Qué otros misterios nos esperan en las sombras de la historia, esperando ser descubiertos y comprendidos? La leyenda de los argonautas nos transporta a un mundo de héroes, aventuras y mitología. En esta historia, un grupo de valientes guerreros se embarca en una travesía épica, liderados por el audaz Jasón en busca del vellocino de oro. Pero, ¿realmente existieron estos héroes? ¿O son solo personajes de cuentos fantásticos? Para entender mejor esta leyenda, es esencial sumergirse en el contexto de la antigua Grecia. La figura de Jasón es fascinante. ¿Quién era realmente? Se dice que era el hijo de Esón, el rey de Iolco, y que su vida estuvo marcada por la búsqueda de su derecho al trono. Sin embargo, lo que lo distingue de otros héroes es su deseo de recuperar el vellocino de oro, un símbolo de poder y prosperidad. Pero, ¿qué había detrás de esta búsqueda? Algunos expertos sugieren que la historia de Jasón puede haber sido inspirada por líderes reales de la época, cuyas travesías y conquistas se transformaron en leyendas con el tiempo. La Argo, el barco en el que navegaban los argonautas, también tiene su propia historia. Se dice que fue construido por el famoso carpintero Argos, quien utilizó la madera sagrada del monte Olimpo. Pero, ¿qué significa esto? La madera del monte Olimpo era considerada mágica y poderosa. Así que, ¿acaso el barco estaba destinado a ser más que un simple medio de transporte? Este detalle agrega un aire de misticismo a la travesía, sugiriendo que tal vez la Argo tenía un papel más importante en la historia de lo que se cree. Los argonautas eran un grupo diverso de héroes, cada uno con sus propias habilidades. Entre ellos estaban figuras legendarias como Hércules, Orfeo y Atalanta. Pero, ¿por qué fueron seleccionados? Algunos estudiosos creen que cada uno representaba un aspecto de la sociedad griega, desde la fuerza bruta hasta la destreza en la música y la caza. Esto plantea la pregunta: ¿podría ser que la historia de los argonautas refleje la importancia de la colaboración y la diversidad en la antigua Grecia? La travesía hacia Colchis, donde se encontraba el vellocino de oro, estaba llena de peligros. Desde monstruos marinos hasta la traición de Medea, la historia está llena de giros inesperados. Pero, ¿es posible que estos desafíos estuvieran basados en eventos reales? Algunos investigadores sugieren que los antiguos griegos podrían haber enfrentado peligros similares en sus propias exploraciones. Esta conexión entre la leyenda y la historia podría ser la razón por la que la historia de los argonautas ha perdurado a lo largo de los siglos. Las pruebas que enfrentaron los argonautas también son intrigantes. Desde la lucha contra los gigantes hasta la superación de las sirenas, cada obstáculo parece diseñado para probar sus habilidades. Pero, ¿por qué se hicieron tan complejas estas pruebas en la narrativa? Podría interpretarse como una metáfora de los desafíos que enfrentan los líderes y héroes en la vida real. Al igual que Jasón y su tripulación, cada uno de nosotros debe superar obstáculos en nuestro camino hacia nuestros objetivos. Medea, la hechicera que ayuda a Jasón, añade un giro oscuro a la historia. Su amor por él y sus habilidades mágicas la convierten en un personaje fascinante. Pero, ¿es Medea una heroína o una villana? Este dilema moral genera debates entre los estudiosos. ¿Podría ser que su papel en la historia refleje las complejidades de las relaciones humanas y la lucha por el poder? Medea es un recordatorio de que los personajes pueden ser tanto héroes como villanos. El vellocino de oro en sí mismo es un símbolo poderoso. En la historia representa no solo riqueza, sino también la búsqueda de la gloria y la fama. Pero, ¿qué hay detrás de este símbolo? Algunos creen que el vellocino podría estar relacionado con rituales antiguos de sacrificio y fertilidad, lo que añade una capa de profundidad a su significado. Este análisis nos lleva a cuestionar cómo los símbolos pueden influir en la cultura y la espiritualidad de una sociedad. Los argonautas no solo enfrentaron pruebas físicas, sino que también se encontraron con numerosas deidades a lo largo de su viaje. Desde Poseidón hasta Hera, los dioses griegos jugaron un papel crucial en su travesía. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la percepción de los dioses en la antigua Grecia?
La interacción entre humanos y deidades sugiere que los griegos creían firmemente en la intervención divina en sus vidas. Esto plantea la pregunta de cómo la religión y la mitología se entrelazaban con la vida cotidiana de los griegos. A pesar de todas las adversidades, Jasón y los argonautas lograron regresar a casa con el vellocino de oro. Pero, ¿a qué costo? La historia no termina con un final feliz. La traición de Medea y las tragedias que siguen son un recordatorio de que incluso los héroes más valientes pueden enfrentar consecuencias devastadoras. Este desenlace trágico nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las historias heroicas y cómo, a menudo, están llenas de lecciones duraderas. La leyenda de los argonautas ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a lo largo de los siglos. Desde obras de teatro hasta películas modernas, la historia sigue resonando en la cultura contemporánea. Pero, ¿por qué sigue siendo relevante hoy en día? Quizás es porque estas historias tratan sobre la lucha humana, la búsqueda de propósito y la superación de obstáculos, temas que son universales y atemporales. En el fondo, la historia de los argonautas puede ser más que solo una aventura épica. Puede ser vista como una exploración de la identidad griega, un reflejo de sus valores y creencias. La búsqueda del vellocino de oro representa la búsqueda de la excelencia y la gloria, que eran fundamentales en la cultura de la antigua Grecia. Al analizar esta leyenda, podemos obtener una visión más profunda de las aspiraciones y desafíos de una civilización que ha dejado una huella indeleble en la historia. La fascinación por los argonautas puede no solo radicar en sus aventuras, sino también en lo que representan. La idea de un viaje heroico, lleno de desafíos y descubrimientos, es algo que resuena en todos nosotros. Así, al final de esta historia, nos queda la pregunta: ¿qué significa ser un héroe en nuestros propios tiempos? La búsqueda de Jasón y sus compañeros nos recuerda que todos llevamos un héroe dentro de nosotros, dispuesto a enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Los misterios de la antigua Grecia son un espejo en el que se reflejan no solo las creencias y el conocimiento de una civilización asombrosa, sino también la curiosidad humana por desentrañar lo desconocido. A lo largo de la historia, estas incógnitas han capturado la imaginación de generaciones, llevándonos a preguntarnos ¿qué secretos aún permanecen ocultos en las sombras del tiempo? La búsqueda de respuestas a estos enigmas no solo nos conecta con nuestros ancestros, sino que también nos invita a explorar nuestra propia existencia y el legado que dejamos atrás. Es fascinante pensar en la influencia que la antigua Grecia ha tenido en la cultura contemporánea. Desde sus mitos y leyendas hasta sus avances en filosofía y ciencia, todo nos habla de un pueblo que, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, logró alcanzar grandes alturas de conocimiento y creatividad. Pero, ¿qué hay de aquellos aspectos que siguen siendo un misterio? ¿Por qué es tan importante para nosotros intentar resolverlos? La respuesta se encuentra en nuestro deseo innato de entender nuestro lugar en el mundo y el impacto que las decisiones del pasado pueden tener en el presente y el futuro. La desaparición de la estatua de Zeus, por ejemplo, nos recuerda la fragilidad de las obras humanas. ¿Cómo es posible que un monumento tan grandioso se haya perdido para siempre? Este tipo de preguntas nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la gloria y el poder. A medida que exploramos esta historia, nos damos cuenta de que no solo estamos buscando respuestas sobre lo que ocurrió, sino también sobre cómo la humanidad valora lo que crea y lo que pierde. El laberinto del Minotauro, por su parte, nos invita a cuestionar la línea entre la realidad y la ficción. ¿Fue realmente un lugar donde un monstruo habitaba, o es simplemente una alegoría de nuestros propios miedos y deseos? La búsqueda del laberinto puede ser vista como una metáfora de nuestra propia vida, donde a menudo nos encontramos perdidos en intrincadas decisiones y caminos inciertos. Al desentrañar estos misterios, no solo exploramos el pasado, sino que también nos enfrentamos a nuestros propios laberintos internos. El mecanismo de Anticitera, un antiguo dispositivo que anticipó a la era moderna, nos muestra que el ingenio humano no tiene límites. ¿Qué otros secretos tecnológicos habrán quedado ocultos en el tiempo? Cada descubrimiento nos lleva a preguntarnos cómo estos avances pudieron haber transformado la sociedad de su época y, por extensión, la nuestra. Reflexionar sobre estos temas nos ayuda a valorar el progreso y la innovación, recordándonos que el conocimiento es un viaje continuo.
Cuando hablamos del Partenón, también surgen interrogantes sobre el arte y la arquitectura. ¿Qué significan realmente los relieves que adornan sus muros? Cada detalle puede estar cargado de simbolismo, un lenguaje visual que aún no hemos conseguido descifrar por completo. Esta búsqueda por entender el significado detrás de la estética nos recuerda que la belleza también puede ser un enigma. Un reto que invita a la reflexión y al análisis profundo. Los secretos de Eleusis, con sus rituales y misterios, revelan una faceta más oscura de la búsqueda del conocimiento. ¿Qué es lo que realmente se escondía en esas ceremonias? La curiosidad sobre los ritos de la élite nos lleva a cuestionar la relación entre poder, secreto y sabiduría. A menudo, los misterios más profundos pueden estar relacionados con el deseo de controlar el conocimiento, una lucha que continúa en nuestros días. La historia de la Atlántida, inacabada y envuelta en el mito, plantea una pregunta intrigante. ¿Cuál es el precio de la ambición desmedida? Las civilizaciones que se levantan en grandeza también enfrentan la posibilidad de su propia caída. Al reflexionar sobre estas lecciones del pasado, es posible que podamos encontrar advertencias sobre nuestros propios caminos y decisiones en la actualidad. El enigma de Dodona, con su oráculo misterioso, nos recuerda que la búsqueda de respuestas a menudo se entrelaza con la espiritualidad y la fe. ¿Cómo podían las voces de los dioses influir en las decisiones humanas? Esta conexión entre lo divino y lo terrenal sigue siendo un tema relevante en nuestra búsqueda de sentido y propósito en la vida. Al explorar los secretos de la Acrópolis, nos encontramos con la historia de un lugar que ha sido testigo de innumerables cambios. ¿Qué secretos guardan sus ruinas? Cada piedra, cada rincón puede contar una historia que aún no ha sido completamente revelada. Este lugar emblemático nos invita a recordar que, aunque el tiempo puede desgastar lo tangible, las ideas y los ideales pueden perdurar. Finalmente, el culto de Dionisio nos lanza a la exploración de lo que significa celebrar la vida. ¿Cuáles son los secretos detrás de los ritos de este dios del vino? En una sociedad que a menudo busca la sobriedad y el control, los antiguos griegos nos recordaron la importancia de la alegría y la conexión con lo divino a través de la celebración. Al concluir este viaje a través de los misterios de la antigua Grecia, queda claro que nuestra curiosidad no es solo un deseo de resolver enigmas, sino un impulso vital que nos conecta con nuestra humanidad compartida. La búsqueda de respuestas a estos secretos nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia existencia y el impacto que nuestras acciones pueden tener en el futuro. Así, mientras continuamos indagando en el pasado, también forjamos un camino hacia un futuro en el que el conocimiento y la sabiduría sean nuestras guías. La historia, con sus misterios aún sin resolver, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, recordándonos que siempre hay más por descubrir.